Misioneros Claretianos, Asamblea Precapitular y el 15º Capítulo Provincial de Centroamérica. Guatemala, julio 2025. Caminamos juntos en la misión por nuestra querida Centroamérica. Mi nombre es César Augusto Espinosa Muñoz y soy el responsable de este centro Claret, que tiene el Centro de Espiritualidad, el Centro de Solidaridad y Misión y el Centro de Medios de Comunicación. A nivel nacional también soy el encargado nacional de Solidaridad y Misión, el encargado de la Procura a nivel nacional y el encargado de JPIC a nivel nacional. Y a nivel de la provincia de Centroamérica soy el secretario de Justicia, Paz e Integridad a la Creación de la provincia de Centroamérica. ¿Qué implica la realización del capítulo provincial cada 6 años para la congregación? ¿Y qué implicación tiene en este espacio tanto para laicos como para misioneros? Sí, el capítulo de nuestra congregación religiosa aquí en Centroamérica, como se realiza en otros organismos en diferentes partes del mundo, se hace cada 3 o cada 6 años. Y para los claretianos significa un momento importante de renovación. Se evalúa el caminar del último sexenio y a partir de esa evaluación se proyecta el caminar del siguiente sexenio. Entonces es un momento también, si queremos llamarle un momento fuerte de fraternidad. Nos encontramos claretianos que normalmente no nos vemos, ¿verdad? Entonces vienen de todas las posiciones misioneras, de las 24 posiciones misioneras, y es un momento muy, muy fuerte de fraternidad, de oración también, de discernimiento, porque tenemos que, a la luz de la voluntad de Dios, tratar de descubrir, ¿verdad?, cuáles son las llamadas de Dios para los misioneros claretianos en esta realidad de Centroamérica y tratar de dar respuesta a esos gritos o a esas situaciones de sufrimiento a las cuales el Señor nos está enviando. ¿Qué tan importante es el aporte que hacen laicos y laicas en el marco del capítulo? Sí, realmente nuestra misión sería imposible realizarla sin los laicos y las laicas, las religiosas con las que trabajamos. Nosotros siempre hemos acuñado esta frase de misión compartida. La misión del claretiano no puede ser una misión aislada, ¿verdad?, sino que tiene que ser en consenso y en coordinación con aquellos que también son destinatarios de nuestra acción misionera. Entonces, con ellos y para ellos. Todo lo que hacemos para ellos no puede hacerse sin ellos. Entonces sí es importante el que ellos participen también de alguna manera de la toma de decisiones y el discernimiento. En este caso, por la misma estructura de nuestros capítulos, ¿verdad? Lo que se crea es esta figura de lo que se llama asamblea, la asamblea precapitular, donde hemos escuchado con atención el sentir, la evaluación, también las sugerencias de aquellas personas que son muy cercanas a nuestro trabajo pastoral en Centroamérica, en las diferentes opciones: Biblia, Nuevas Generaciones, Justicia y Paz, medios de comunicación, en las pastorales, los consejos parroquiales, etc. Entonces, esta es la segunda asamblea. La primera asamblea la hicimos hace 6 años. ¿Cuál es la diferencia de hace 6 años con esta asamblea? La de hace 6 años fue una actividad puntual a donde se invitaron, participaron y se fueron. Esta vez se ha hecho un proceso que empezó desde el año pasado, noviembre, diciembre, discerniendo quiénes iban a participar, reuniones virtuales en enero, en febrero, en marzo. Era un grupo más amplio, se pensó en 72 personas que estuvieron reuniéndose virtualmente, y de este grupo de 72 personas, pues finalmente vinieron 22. Finalmente, bueno, estaban invitadas 22, pero por lo que pasó en Santa María de Jesús, pues participaron 20 personas, ¿verdad? Entonces, estas 20 personas de un grupo mayor que estuvo haciendo un proceso. Esto fue lo novedoso de este año, el proceso precapitular, donde ya fuimos trabajando las llamadas de Dios en la realidad social, las llamadas de Dios en la iglesia, las buenas prácticas y las iniciativas para los próximos 6 años en clave pastoral desde nuestras opciones.
opciones, y ellos fueron dando su opinión a partir, obviamente, también de la vivencia que ellos tienen de estas opciones y en el trabajo que hacen con nosotros y que han venido haciendo desde siempre con nosotros. Entonces creo que ha sido muy cualificada la participación de ellos. Creo que hubo sugerencias muy importantes que obviamente fueron consideradas luego ya cuando estábamos solo los claretianos, y se recordaba, como nos dijeron los laicos, o recuérdense lo que nos señalaron los laicos, o bueno, aquí tomamos en consideración la carta que nos dejaron los laicos. Entonces estuvo muy presente la voz de ellos luego en las decisiones que tomamos para hacer nuestro plan para los próximos 6 años, Plan Provincial de Vida Misionera. Luego de la retroalimentación de los laicos y la reflexión que tuvieron todos los sacerdotes de la provincia, ¿identificaron algún desafío o alguna dificultad que tuvieron que enfrentar? ¿Y qué tan difícil fue de manejar para la congregación? Bien, yo creo que la realidad sociopolítica de nuestros países que es de conocimiento de todos, ¿verdad? Los autoritarismos políticos que están habiendo en nuestros países, obviamente que nos están desafiando mucho a la hora de querer realizar nuestra misión de manera adecuada. El tema del extractivismo que se ha extendido, ¿verdad? Antes pareciera que era una cosa solo de Honduras. Costa Rica había logrado superar esta situación, El Salvador también tenía una ley donde lo había erradicado, y de repente Panamá nuevamente resucita lo que en un año se había constitucionalmente dicho que era prohibido, ¿verdad? O que era inconstitucional, hoy se ha promovido incluso desde el Estado. El Salvador también ha hecho lo mismo, y vemos pues que todas estas realidades, estas decisiones de los gobiernos sí afectan también en nuestro quehacer pastoral, porque obviamente la gente que acompañamos se ve damnificada por esta toma de decisiones que no les toman en consideración o en cuenta a ellos. ¿Cómo es que la congregación logra encarnarse en estas realidades de los pueblos? O sea, ¿a partir de qué principio, de qué perspectiva mística lo hacen? Sí, recuerda que a nivel bíblico hay muchas experiencias. El éxodo es muy fuerte, ¿verdad? De este Dios que ve el sufrimiento de un pueblo que está esclavizado, un pueblo que clama a Dios, y este Dios que baja, ¿verdad? Y que envía a Moisés para hacer toda una experiencia de liberación y de llevarlos a una situación de más dignidad, de más humanidad, y no de explotación y de servidumbre en la que estaban viviendo en Egipto. Entonces, y en ese texto se dice que he escuchado. Eso a nosotros nos da también unas pistas. Así iniciamos este trabajo precapitular, y el camino que hicimos con los laicos es viendo la realidad social, viendo la realidad eclesial, viendo la realidad congregacional, detectando los gritos más profundos que hay en esta realidad, en este momento actual, y en esos gritos las llamadas que sentimos que Dios nos está haciendo y que no nos puede dejar de brazos cruzados. Entonces, esta experiencia de ver la realidad lo hacemos obviamente como hombres de fe o personas, comunidades de fe, porque están los laicos y las laicas, comunidades de fe que queremos ver la realidad con los ojos de Dios, con ojos de misericordia, identificando a los sujetos más sufrientes y entendiendo que donde están esos sujetos más sufrientes es donde nosotros tenemos que colocarnos, porque somos sacramento de esa presencia amorosa de Dios para ellos, y que todo lo que podamos hacer como misión claretiana para que salgan de esa situación, esa es nuestra tarea y esta es nuestra misión. Entonces lo hacemos a través de los medios de comunicación, a través de la Secretaría de Justicia, Paz Integridad y la Creación, que tiene que ver con generar situaciones más justas para los que viven injusticias, situaciones más pacíficas para aquellos que viven la violencia, y todo el tema de la creación, ¿verdad? Que está siendo atacada, que es pues cuidarla, protegerla, y generar también situaciones de mayor seguridad para las personas que viven en estos territorios que están vulnerabilizados. Las nuevas generaciones también, y todas las opciones misioneras, la lectura de la Biblia, una lectura contextualizada, que no sea fundamentalista, que realmente pueda ayudar a la gente a entender cómo este Dios sigue caminando con el pueblo. Y en eso, y en esta realidad, entender
por ejemplo, el campo donde están los mayores problemas necesita de la solidaridad de las personas que están en la ciudad. Entonces, que no es algo ajeno, que en la vivencia cristiana aquellos que están sufriendo son mis hermanos, por tanto no es el problema de ellos, sino también son mis problemas. Y desde ahí ir generando redes de solidaridad a todos los niveles, a niveles nacionales, a nivel regional, a nivel continental, a nivel mundial, para poder acercar a los sufrientes, a aquellas personas que aparentemente no les afecta esta realidad, pero que si nos detenemos y vemos con más detenimiento y cuidado, vemos que sí hay una afección también para todos, ¿verdad? Entonces, ahí intentamos nosotros desde la fe tratar de dar respuestas desde estas opciones a estas llamadas de Dios, viendo la realidad. Entonces, utilizamos mucho el método latinoamericano del ver, juzgar y actuar, ¿verdad? Que está también acuñado en Aparecida. Ahí el numeral, si no estoy mal, creo que es el numeral 19. Ver con ojos de fe, ¿verdad? Juzgar a la luz del Evangelio y de Jesucristo y actuar con el impulso del Espíritu Santo para poder generar condiciones de vida. ¿Cómo la congregación logra encarnarse en las realidades que viven los pueblos? ¿A partir de qué principio o perspectiva mística lo hacen? Sí, por ejemplo, una de las cosas que salía por parte de los laicos decía, pongamos atención a la inteligencia artificial. Y salía un misionero de las áreas rurales, decía, bueno, el problema es que en nuestras áreas ni siquiera hay luz. Así que el tema de la inteligencia artificial no es la problemática. La problemática es el extractivismo, son estas empresas abusivas, estos empresarios que se llaman empresarios que son verdaderos delincuentes, que están entrando con violencia, con prácticas de corrupción. Entonces, claro, ¿cómo vemos que la realidad centroamericana y donde estamos nosotros los claretianos no es una realidad uniforme? Insisto, es una realidad que responde a unas coyunturas muy propias, muy locales, ¿verdad? Pero obviamente que también tiene dinamismos regionales que de alguna manera generan esos conflictos. Entonces, ese desafío es cómo lograr identificar en cada lugar donde estamos las necesidades reales y no crear necesidades que no existan o no tratar de atender necesidades que no existan en los territorios donde nosotros estamos, sino estar muy atentos a qué es lo que está pasando en los territorios donde estamos y tratar de dar respuestas de acuerdo a las necesidades reales de la gente. Ese sería como un desafío, ¿verdad? Es decir, la IA es un desafío a lo mejor para jóvenes de ciudad, pero los jóvenes del campo es otro desafío. Ahí ya nos marca un primer desafío. Segundo, todo el tema de los abusos de autoridad. Vemos que hay gobiernos autoritarios, pero que también están presentes en la iglesia, están presentes en nuestra sociedad. El machismo es una forma de autoritarismo, el clericalismo es una forma también de autoritarismo, los abusos de poder, los abusos económicos, la no transparencia económica, los abusos, bueno, todas las denuncias que hubo a la iglesia de abusos sexuales, ¿verdad? Y todos los protocolos que ahora la iglesia está implementando para prevenir esto y para no permitir esto, que es un delito. En fin, hay unos desafíos también que como sociedades y que como iglesia tenemos que estar atentos porque se han instalado, esa mundanidad, como decía el Papa Francisco, también han entrado a las comunidades religiosas y a las comunidades cristianas. Entonces, estar atentos para purificar nuestras comunidades de estas mundanidades que tienen nombre de abusos, de violencias, de clericalismo, de machismos. Y esto nos lleva a la propuesta que la iglesia está haciendo, el desafío de la sinodalidad, al tomar decisiones con otros, que es precisamente el ataque al clericalismo. El clericalismo es cuando solo el sacerdote, por ser sacerdote, toma decisiones en nombre de todos. Aquí la sinodalidad es sentarnos a la luz del Espíritu Santo, ver la realidad juntos y juntos discernir cuál es la mejor respuesta que tenemos que dar. Entonces es un desafío grande, trabajar con otros y con otras, reconociendo el valor de su palabra, el valor de su pensamiento, acogiendo en diálogo, escuchando con atención y con profundidad, valorando y respetando, para poder realmente hacer caminos sinodales, caminos con ellos y que sean caminos de fraternidad. Ese es otro desafío grande. Trabajar como claretianos en misión compartida y esta misión compartida, esta misión sinodal, también hacerla con los laicos. Ese es otro desafío y yo creo que la sociedad está necesitando mucho este tipo de experiencia, ¿verdad? De aprender a escuchar al diferente, al que piensa diferente, a valorar su pensamiento, a valorar su punto de vista, a integrarlo en la toma de decisiones y a juntos tratar de dar respuesta a los desafíos que nos va planteando la sociedad, la iglesia
o la congregación. Ese es otro desafío. Yo creo que son desafíos los que más surgieron. Obviamente después los sujetos, ¿verdad? Los sujetos preferenciales, los jóvenes siguen siendo unos sujetos y es un desafío. Los jóvenes nos están desafiando ahora a cambiar nuestras maneras de acercarnos a ello. Bueno, primero acercarnos a ello, ese ya es un desafío, el acercarse a los jóvenes, el tener tiempo para escucharles, el también hacer que los jóvenes se sientan integrados en la misión, que no se sientan tan solo utilizados por su juventud, sino también tomados en cuenta como sujetos protagonistas y transformadores de la vida eclesial y de la vida social. Ese es otro desafío, creo que quedó muy marcado. Obviamente también hay otros desafíos a nivel congregacional, como el de la pastoral vocacional. Si nosotros descuidamos el invitar a otros a que se unan a esta misión, pues nos vamos a ir reduciendo los claretianos y esta propuesta probablemente pueda desaparecer. Creemos que nuestra propuesta es válida, que es esperanzadora, que genera humanidad, que genera vida. Entonces es válido también invitar a otros jóvenes a decir, hazte claretiano, porque necesitamos más gente que pueda reproducir estas propuestas de vida para la sociedad. Entonces la pastoral vocacional también se convirtió en un desafío para la congregación y obviamente también para las posiciones misioneras donde estamos. Por decirte algunos, pero hay desafíos en todas las opciones que tenemos como claretianos en Centroamérica, pero creo que estas son las que más resonaron en nuestro capítulo. ¿Cuál es el mensaje que dejaría a toda la provincia, a laicos y a misioneros de Centroamérica que no pudieron participar? Yo creo que el mensaje es ahora viene la etapa de la recepción. O sea, ahorita hemos diseñado un documento que es fruto del discernimiento de todos en la preasamblea y en el capítulo. Ahora viene aquí solo participamos 36 claretianos, pero los claretianos en Centroamérica somos más. Entonces ahora viene poner al día a los claretianos que se quedaron en las posiciones misioneras, hacer que este documento también lo sientan como propio. Entonces viene todo el proceso de recepcionar el documento. Y ahí viene un desafío importante, ¿verdad? Porque esto no se hace de la noche a la mañana. Y no solo entregarlo a los claretianos, sino también a todos los laicos. No solo a los 72 que hicieron el proceso precapitular a la asamblea, ni los 20 que estuvieron, sino a todas las otras personas que forman parte de nuestras posiciones misioneras y que están ahí, que han estado ahí siempre. Y cómo decirles, miren, esto es ahora el trabajo que tenemos que hacer. Este documento, lo bonito que surgió de este documento es que no está tallado sobre piedra, o sea que es un instrumento de trabajo que puede ir teniendo variaciones y actualizaciones. Luego del Plan Provincial de Vida Misionera vendrá lo que le llamamos nosotros el Plan de Acción. Nosotros le llamamos PACA, ¿verdad? El Plan de Acción para Centroamérica, por eso le dicen PACA, que normalmente lo hacemos para 3 años. Y es decir, bueno, de todo esto que dijimos en estos días, para 3 años, ¿cuál es lo prioritario? ¿Qué acciones vamos a hacer? ¿Quién va a ser el responsable? ¿En cuánto tiempo lo vamos a desarrollar? ¿Cuándo lo vamos a evaluar? Entonces viene todo este desafío de recepcionar el documento y de generar el plan de acción. Y el plan de acción para Centroamérica y luego los planes de acciones locales, porque no es lo mismo esto que dijimos para las comunidades indígenas de Cunayala que para la comunidad de aquí de San Cristóbal o para las comunidades campesinas de Arizona en Honduras. Entonces luego viene toda esa traducción de este documento a las realidades concretas. ¿Cuál será de aquí en adelante el desafío para laicos y para misioneros, considerando el contexto que incluye la influencia de las redes sociales con narrativas egoístas e individualistas que están alrededor de los jóvenes? Sí, de hecho el tema de los medios de comunicación, nosotros somos servidores y oyentes de la palabra. Y servimos la palabra de Dios por todos los medios. Es uno de los lemas de los claretianos, ¿verdad? Ser transmisores de esta palabra. Y esta palabra que se hace oral, esta palabra escrita, esta palabra también visual, esta palabra auditiva, esta palabra que se transmite a través de las redes sociales. Entonces, aquí, por ejemplo, en Guatemala está surgiendo el Centro de Medios de Comunicación. Hemos estado haciendo comunicaciones como aficionados, ¿verdad? Pero que queremos especializarnos todavía y transmitir una mejor palabra, un mejor contenido evangelizador, un mejor conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, desde la vida de Jesús, desde la vida de los personajes bíblicos, desde la vida de la iglesia a lo largo de estos más de 2000 años. Y de lo que está pasando actualmente. Entonces, ese es un desafío que tenemos como provincia, ¿verdad? Cómo hacer mejor uso de los medios de comunicación
y cómo transmitir todo esto que para nosotros nos genera vida y cómo contagiar esta vida a otros a través de los medios. Gracias, Pablo. Bueno, gracias por la entrevista. Era la última. La última.